Ya había restricciones en algunas ciudades, pero ahora es nacional para las escuelas públicas y particulares. La nueva ley aplica no solo para el interior de las salas, sino también para el área de recreación, desde la educación infantil hasta la secundaria. Apenas regresen de las vacaciones de verano, los alumnos solo podrán usar celulares, relojes inteligentes y tablets en situaciones muy especiales. Alegría para los padres. Según esta madre, la tecnología desvía la atención. El foco debería ser el maestro. Preocupación para los hijos. La joven dijo que ayuda en algunas situaciones, por ejemplo, cuando hay alguna duda sobre un tema complicado o que se tiene vergüenza de preguntar a los profesores. La intención es disminuir la ansiedad, aumentar la concentración, estimular el aprendizaje y la socialización. Estudios internacionales apuntan que un 65% de los alumnos admitieron distraerse durante las clases debido al uso de teléfonos móviles. En países como Brasil, Argentina y Canadá, las cifras son aún más altas, un 80%, ante 18% en Japón y 32% en Corea del Sur. Se prevé que la ley entre en vigencia dentro de 2 semanas. El presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que no creía que los diputados iban a tener coraje de aprobarla por el miedo de las críticas en las redes. Para él, fue un acto de valentía, ciudadanía y respeto al futuro del país. Los dispositivos podrán ser usados como material pedagógico y para facilitar la inclusión y accesibilidad de los estudiantes. Realmente la tecnología estimula demasiado a la distracción. El presidente Joe Biden pronunciará su discurso de despedida a la nación este miércoles, 5 días antes de transferir la presidencia a su predecesor y sucesor, el presidente electo Donald Trump. Será el quinto y último discurso formal de Biden desde la oficina oval y será también el cierre de su trayectoria como funcionario electo, que empezó en los años 70. En una carta dijo que fue el privilegio de una vida servir a esta nación. He entregado mi corazón y mi alma a nuestra nación y he sido bendecido 1.000.000 de veces a cambio con el amor y el apoyo del pueblo estadounidense. Entre los logros más importantes como presidente, Joe Biden obtuvo una fuerte recuperación económica de Estados Unidos después de la pandemia, permitiendo al país superar al patógeno gracias a la distribución de las vacunas. Además, se logró aprobar un masivo proyecto de ley sobre el mejoramiento de las infraestructuras del país y la primera ley de control de armas en décadas. Lo que quiere hacer, obviamente, es también ser positivo, hablar de lo que hemos podido hacer. Este es un presidente que habla de posibilidades y de cómo va este país avanzando. Con la derrota de la vicepresidenta Kamala Harris a manos del presidente electo, los aliados de Biden y otros demócratas temen que Trump deshaga o socave muchos logros de Biden. Según expertos, el presidente recibió muchas críticas en varios aspectos, como la inhabilidad de bajar la inflación o resolver la cuestión migratoria. Otro desafío para Biden fue gestionar la afluencia de migrantes en la frontera sur del país. El espectáculo de una migración descontrolada aumentó la ira en su administración y dejó a los estadounidenses con la sensación de que el gobierno no estaba realmente controlando lo que estaba sucediendo allí. A nivel internacional fue importante el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán, esto a pesar de que el manejo de retiro generó muchas críticas. Además, la ampliación de los miembros de la OTAN y el fortalecimiento de las relaciones con los aliados. Sin embargo, la próxima administración heredará su propio conjunto de desafíos, dijo Biden, incluida la creciente relación entre Rusia y Corea del Norte, la continua guerra de Rusia contra Ucrania, las tensiones en el mar de China Meridional y en Medio Oriente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.